Esta es una serie de vídeos sobre análisis de agrupamiento o cluster análisis, en donde voy a presentar las técnicas básicas. No me voy a, no voy a profundizar en todas las posibles y voy a únicamente a concentrarme en un par de técnicas que son fundamentales para el análisis de agrupamiento, pero donde le voy a dedicar un fuerte grande es a la interpretación de los posibles resultados y a cómo correlacionar eso con variables ambientales, que es precisamente la idea de las personas que tienen análisis de agrupamiento como técnicas, como preguntas de investigación dentro de su manuscrito. Entonces, bueno, nada, pues aquí como siempre comienzo en el repositorio, recordando el repositorio de la Organización Biografía 2020-02, script de análisis, ¿cierto? ¿No? Y ahora voy a centrarme en estos scripts AA, empiezan por AA y hay del 1 al 4. Recordando siempre, hay un script tejido, o sea, hay un documento Markdown tejido y hay un equivalente .r. Voy a entrar en el tejido para que veamos el primero, de la parte uno de análisis de agrupamiento. Y aquí voy a mostrar concretamente como ven, si te fijas en los títulos, únicamente lo que voy a hacer básicamente es hacer el agrupamiento jerárquico. La técnica de agrupamiento jerárquico es la que voy a utilizar como técnica de agrupamiento y voy a hacer realmente dendrogramas. En eso es donde voy a centrar el contenido del trabajo utilizando por una parte agrupamiento jerárquico aglomerativo y luego utilizando la técnica de Ward. Entonces voy a ir como siempre al punto R. El punto R lo voy a también a ver desde RAW. Copiar y pegar. Control A para copiar. Para seleccionar todo, perdón. Voy a abrir mi repositorio de manuscritos como estudiante ficticio. Y voy a crear un script nuevo. Le voy a llamar eh, le voy a poner nombre AA eh, AA1. Pego. Y ahora voy a comenzar en la ejecución de sentencias. Entonces está guardado ya. Bien, entonces recordando que siempre cargo paquetes al principio y tanto paquetes como funciones propias, ¿no? Funciones creadas por mí para ti. Entonces la idea es en este caso utilizar fundamentalmente Vegan porque como voy a hacer análisis de agrupamiento utilizando la matriz de comunidad y en algunos casos voy a tener que recurrir a escribir, por ejemplo, transformar la matriz o hacer únicamente la transformación, que es lo que más realmente importa en este caso. Voy a usar el paquete Vegan. Luego Magritte lo voy a utilizar porque es el que realmente carga la pipa y Broom para poder ver las matrices de distancia, ¿no? Recordando que este video está, o esta sección de análisis de agrupamiento está íntimamente relacionada, tanto agrupamiento como ordenación, que es el tema siguiente, están íntimamente relacionadas con la sección de medición de asociación en donde expliqué las matrices de distancia. Entonces, bueno, es importante que si la matriz de distancia todavía no las entiendes, vuelvas allá, las practiques, me consultes, porque realmente las matrices de distancia son la base del análisis de agrupamiento y, bueno, son la base de muchísimas cosas. Así que es mejor que entiendas eso bien antes de dar el salto hacia hacer análisis de agrupamiento, porque realmente no vas a poder entenderlo del todo, ¿no? Entonces, bueno, claro, los paquetes hacen lo que expliqué y luego las funciones que cargo realmente son básicamente funciones de ayuda. Entonces, bueno, cargando los tres paquetes, voy a mirar ahora eh, si mis funciones también ya están aquí disponibles en el ambiente, las funciones que creo, y luego también cargo mi matriz de comunidad. Ahora como recordarás, se carga la matriz, con ese archivo únicamente se carga la matriz de comunidad. Es lo único que necesito por ahora porque voy a hacer agrupamiento basado en la composición de especies. Entonces no necesito nada más, solamente necesito la matriz de comunidad. De hecho, los datos del censo no los voy a usar, pero como vienen dentro del mismo archivo se cargan. Y ahora nota que hay una solución que he implementado que es asignar o hacer una copia del objeto realmente no se hace una copia, sino que simplemente ahora ese nombre apunta a la matriz de comunidad también. Así,
MIFAM se puede utilizar más abajo, entonces tú solamente hay que cambiar en un único lugar. Cuando tú tengas que cambiar el tuyo también, tienes que cambiar en un único lugar. Eso sí, como ahora digamos que es bastante más fácil para ti hacer ahora lo mismo que yo hago pero con tu familia, ahora tienes la tentación de hacer tienes una tentación todavía mucho mayor de hacer esto de manera mecánica. Te recomiendo, por supuesto, que no lo hagas de ninguna manera mecánicamente, ¿ok? O sea, evitas cualquier línea de código, ejecutarla de manera mecánica y sobre todo cuando produzcas un resultado, no lo pases. Tienes que entenderlo porque realmente tu familia va a resultar muy diferente. Cada persona le va a resultar muy diferente el análisis de agrupamiento que realice. Entonces hay que leerse bien todo este texto, preferiblemente leerlo en el Markdown dentro del repositorio de GitHub y entender bien todo este texto. Sí, evidentemente sí te tocan preguntas de análisis relacionadas con el análisis de agrupamiento, ¿ok? Entonces te recomiendo que no saltes esto, porque además es el centro de mucho incluso análisis filogenético, porque a fin de cuentas estamos construyendo dendrograma. No estamos construyendo cladograma, por supuesto, pero estamos construyendo dendrograma y la construcción precisamente de los árboles, de manera general, se basa en los mismos principios que voy a explicar aquí, la interpretación o la selección de un árbol determinado. Entonces, si lo hace mecánicamente, entonces estás perdiendo tu tiempo realmente. Voy a asignarlo y ahora ya tengo el objeto MiFam. No voy a explicar todo el detalle aquí para que tú lo puedas leer con calma. Simplemente te digo que las técnicas de agrupamiento tienen cinco características, o sea, unas seis características básicas que son, o sea, que pueden clasificarse realmente según determinadas características. Si las técnicas de agrupamiento son secuenciales o simultáneas, si se hacen de manera gradual o si se pueden hacer de manera simultánea todos los procesos para producir el agrupamiento, el análisis de agrupamiento. Si se hacen por aglomeración, es decir, aglomerando desde lo más chiquito hasta lo más grande, que sería el grupo mayor. Si son técnicas que son o monotéticas o politéticas, es decir, que implican la consideración de una posible asignación de un grupo a un único grupo, o si se puede hacer asignación de un elemento a distintos grupos. Si son jerárquicos o no jerárquicos, es decir, si uno está dentro de otro, si un grupo está dentro de otro, eso es la consideración de si son jerárquicos o no. Y normalmente cuando lo hacemos de esta manera, lo que consideramos es que empezamos primero con una considerando que un sitio puede pertenecer a un grupo determinado y ese grupo además podría incluso pertenecer a otro grupo, pero en general lo que hacemos o como comenzamos es un sitio eh, y ese sitio pertenece a un grupo. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces siempre entendemos que los sitios están asociados a grupos, a un grupo, digamos un grupo, vamos a llamarle grupo uno y luego ese grupo 1 pertenece o se desprende de otro grupo que está en un nivel jerárquico superior. A eso es lo que le llamamos agrupamiento jerárquico. Eso es lo que vamos a utilizar realmente. Nosotros vamos a considerar que toda la matriz de comunidad en su conjunto abarca, es un gran grupo, o sea, es la gran comunidad y esa gran comunidad, dentro de esa gran comunidad están distintos grupos o clusters que vamos a ir clasificando. Entonces, el hecho de que haya una jerarquía nos indica, bueno, realmente este grupo se desprende de este nodo, de un nodo determinado. Entonces, si ese grupo se desprende de ese nodo, bueno, pues ese nodo abarca a los dos grupos en los cuales se divide a partir de donde se divide en ese nodo, ¿no? El árbol o dendrograma, ¿no? Entonces, claro, la idea es que el agrupamiento jerárquico tiene digamos, una jerarquía para cada uno de los grupos y hay otros agrupamientos que no lo son así, como por ejemplo el Camins, que no lo muestro aquí en este tutorial. Entonces, claro, están los probabilísticos y no probabilísticos basados fundamentalmente en si hay, si hago las clasificaciones de los sitios en función de valores de probabilidad de pertenecer a un grupo determinado o no pertenecer. Y están
se pueden clasificar también por si son restringidos o no los análisis de agrupamiento o clúster análisis. Restringido implica que introducimos variables que restringen eh, el cómo voy a organizar el árbol. No solamente organizarlo a partir de la composición de especies, sino también organizarlo a partir de eh, por ejemplo, la matriz ambiental. En este caso vamos a basarnos únicamente en agrupamiento jerárquico. En agrupamiento jerárquico va a ser de ese tipo, se hace de manera secuencial, se hace por aglomeración, lo vamos a hacer por aglomeración, vamos a hacerlo de manera monotética y vamos a aplicar una técnica probabilística en un momento y los nuestros son no restringidos, es decir, la matriz ambiental no condiciona la construcción del árbol, simplemente la matriz ambiental va a participar en la parte final únicamente para ver qué tanto parecido o qué tanta consistencia tiene el análisis de agrupamiento construido a partir de especies con datos ambientales para así asociar nuestros datos ambientales con nuestro agrupamiento, al asociarlo con los datos ambientales. Entonces, bueno, ahí te dejo la teoría del agrupamiento jerárquico, luego te voy a mostrar únicamente de agrupamiento jerárquico o hierarchical cluster. Voy a mostrarte tres técnicas. Por una parte, voy a mostrarte el agrupamiento jerárquico mediante el criterio de enlace sencillo o simple, mediante el criterio de enlace completo y mediante el criterio de enlace promedio. En cada uno de estos árboles, o sea, cada uno de estos criterios de enlace se basa en técnicas completamente diferentes. Entonces, en el enlace simple lo que hacemos es que cuando vamos a resolver la, un primer agrupamiento y vamos a reescribir la matriz de distancia porque hemos agrupado a dos que están muy próximos y eso es lo que se llama criterio de enlace. En el momento en el que yo tengo que reescribir la matriz de distancia o recalcularla, tengo que hacerlo a partir de unos nuevos criterios de enlace porque antes tenía, por ejemplo, 5 grupos. Si uno o dos de esos 5 porque está muy próximo, entonces voy a tener una matriz de distancia con 4 grupos ahora. Entonces, claro, la tengo que recalcular. Bueno, pues en esos casos se usa una cosa llamada criterio de enlace. Para hacer en ese punto, en ese preciso momento se utiliza el criterio de enlace y ese criterio de enlace puede ser de tres maneras: simple, completo o promedio. En el enlace simple se toman el recálculo se hace utilizando la distancia mínima que haya entre los que voy a comparar nuevamente con el grupo recién creado. En el enlace completo voy a utilizar la distancia máxima y en el enlace promedio voy a utilizar una media de los valores de distancia entre el mínimo y el máximo de los nuevos sitios recalculados con en presencia de ese grupo nuevo. Entonces, claro, las técnicas son completamente diferentes, aunque normalmente enlace promedio y enlace completo dan resultados muy parecidos. Te recomiendo que veas videos sobre cómo se construyen precisamente un dendrograma utilizando las distintas técnicas, es decir, cómo se recalculan las matrices de distancia y cómo se construye un dendrograma. Yo no puedo detenerme en ese nivel de detalle porque si no, entonces la materia sería de un año o dos. Entonces, claro, también como nuestros agrupamientos son jerárquicos y a la vez son aglomerativos, tienen las dos características, pues vamos a empezar siempre desde un grupo que tiene la distancia más corta, o sea, un grupo que se va a construir con un par de sitios que van a tener la distancia más corta, un par de objetos, en este caso son sitios, que van a tener la distancia más corta y a partir de ahí voy a ir aglomerando a continuación. Entonces siempre lo voy a hacer además desde los niveles de distancia más cortas hasta los niveles de distancia mayores, ¿no? Y con esto voy a ir construyendo el árbol, ¿no? Antes que nada, importante, no puedo construir un árbol si utilizo los valores de abundancia, por ejemplo, sería bastante poco operativo, porque entonces recordemos que de acuerdo a la paradoja de Orlowski tendríamos
entonces un problema en el cálculo de la matriz de distancia, porque vamos a tener entonces lugares que porque tengan doble ceros o porque un lugar tenga cero y otro no lo tenga, o lugares que tienen valores extremos de abundancia, van a hacer que por una parte hayan distancias muy cortas de manera ficticia y distancias enormes también ficticias creadas por los valores extremos y por los dobles ceros. Entonces hay que tener cuidado con eso, por eso es importante transformar la matriz antes de comunidad. Entonces, fíjate que estoy transformando la línea 52 en la matriz de comunidad, y al transformar la matriz de comunidad lo que voy a hacer es, en la línea 52, es transformarla en una matriz normalizada. Con esa matriz normalizada, que lo que va a hacer una matriz que se va a convertir en los valores de abundancia se van a convertir en vectores unitarios, y esta matriz se le denomina matriz normalizada o matriz de distancia matriz normalizada. Y cuando yo construyo las distancias lo que obtengo son cuerdas, que son vectores realmente, o sea, es decir, estoy basándome en vectores unitarios. Entonces lo que obtengo es una matriz basada en cuerdas, que son, como digo, por sitios. Si sumamos cada uno de los valores de transformados de abundancia, me da el vector unitario. Entonces, cuando yo calculo la matriz de distancia, le voy a llamar también que es una matriz de distancia, aunque utiliza la distancia euclidia. Esa matriz de distancia le voy a llamar matriz de distancia normalizada o de cuerdas. Entonces, bueno, voy a generar voy a dar los tres pasos, y al final voy a asignarle a mi objeto de distancia, le voy a asignar, si no los tuviera, porque los tiene realmente, los labels provenientes de las etiquetas provenientes de la matriz de comunidad. Es un paso que es más bien de seguridad, porque en este caso ocurren, o da la casualidad de que los sitios se nombran en función del 1, 2, 3, 4 hasta el 50. Pero podrían los sitios llamarse de manera distinta, y row names lo que va a hacer es que va a tener nombres muy diferentes a números secuenciales del 1 al 50, ¿ok? Entonces, claro, en este caso estoy consiguiendo que la matriz de distancia tenga verdaderamente unos labels que se corresponden con los labels de la matriz de comunidad. Entonces los sitios van a estar nombrados de manera adecuada. Aquí voy a calcular el primer árbol, como digo, con el método simple o el método sencillo de enlace para resolver los recálculos de la matriz de distancia. Y ahí tengo mi primer árbol. El primer árbol que obtengo, como digo, es un árbol con el método de enlace simple o sencillo, y nótese que él considera o sabe que la distancia es euclidia, porque lo sabe a partir de la matriz de distancia. Pone el resumen del cluster método y además dice cuál es o sea, del método de agrupamiento, y además dice cuántos objetos hay. 50, recordando, en este caso estamos clasificando, o sea, estamos agrupando sitios en función de su composición de especies. Y no solamente su composición, sino también su abundancia. Su abundancia, como digo, normalizada, ¿ok? Que es un paso importante para conseguir que realmente el árbol tenga sentido. Okay. Entonces, bueno, no nos dice mucho cuando realmente el resumen que nos arroja, ¿no? Pero cuando hacemos el árbol, ahí sí vemos realmente algo un poco más familiar, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer siempre los árboles voy a hacer lo que se extienda hasta el eje horizontal, que se extienda hasta la parte inferior la rama del árbol, ¿no? Entonces aprovecho para explicar el árbol en qué consiste. Bueno, el árbol, cada borde o cada línea es una rama, y cada objeto es una hoja. ¿Ok? Entonces en este que vemos aquí, bueno, pues evidentemente tiene que haber 50 hojas, no puede haber menos, porque son 50 sitios, ¿no? Y esos son los objetos, y esos objetos son los que estoy viendo cuál es su distancia en función de su composición y abundancia de especie. Entonces, de la familia Apocynaceae, Meliaceae y Sapotaceae. Entonces, le estoy extendiendo las ramas hasta la parte inferior tanto como puedo, porque a fin de cuentas cada una de estas ramas al final cada una de ellas son hojas, y estoy extendiendo cada una de las que terminan en un objeto, es decir, cada una de las hojas, las estoy extendiendo hasta la parte inferior para poder hacer comparaciones posteriormente utilizando
los métodos que voy a utilizar, por ejemplo, en el script 2, ¿no? Entonces, porque además es más fácil utilizar o saber a quién pertenece una rama descendente que finalmente es una hoja, en este caso, a quién pertenece la puedo ver con mucha más facilidad si lo extiendo hasta abajo. Si tengo los números de los sitios colgando en las partes superiores del dendrograma, pues al final me resulta un poquito más difícil establecer los grupos, ¿no? Entonces, bueno, nada, recordando, bueno, el dendrograma, recapitulando, cada una de las líneas es una rama y si esa línea termina en un objeto, entonces realmente es una hoja como tal, ¿no? Y cada una de estas hojas, en este caso, son sitios, ¿no? El dendrograma realizado por el método sencillo, lo que produce es normalmente un escalonamiento, porque como se basa en la distancia mínima, el enlace sencillo lo que hace es intentar resolver a partir de la distancia más corta, intenta ser lo más conservador posible. Y en la medida en que van agrupándose más sitios, se consigue ir agrupando siempre por distancias simples. Y eso lo que hace es precisamente evitar que se hagan agrupamientos de muchos sitios, por ejemplo, de muchos objetos en un mismo grupo. Entonces, claro, atomiza bastante, normalmente genera este tipo de escaleras, pero podemos ver cosas ya. Por ejemplo, sabemos ya de entrada que el sitio 46 es muy diferente del resto. Nótese que en este nodo, eh, justo aquí donde se dividiría entre el resto de la matriz de comunidad y el objeto 46, hay una altura de 0. Podría ser quizá llegar a 0.27, 28, ¿no? Esa altura en el árbol es una altura de la matriz de distancia recalculada y esa altura lo que nos está diciendo es, bueno, a esa distancia es cuando se separa 46 del resto de la matriz de comunidad. Entonces, nuestro árbol lo que nos está diciendo es, sí, es 46 parece muy diferente a los demás. Algo estará ocurriendo allá, porque se separa y del resto completamente, ¿no? Y luego además, nótese que en este nodo, aquí se separan también dos sitios, el 4 y el 5, y se separan a partir de esa altura de la 0.23 aproximadamente, se separa del resto de la matriz de comunidad. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí las distancias son realmente las distancias en las que se abre o se continúa abriendo el árbol comienzan a ser cada vez también más gradual, comienzan a ser además escaloradas y no hay una diferencia muy grande entre donde se separa, por ejemplo, 4 y 5 de donde se separa, por ejemplo, el sitio número 18 respecto del resto de la matriz de comunidad. O sea, la distancia a partir de la cual se produce esa separación, perdón, la altura, en este caso, viéndolo desde el punto de vista del árbol, no es una realmente altura muy diferente a la cual se separan 4 y 5. Entonces, claro, como utiliza la distancia mínima, este escalonamiento es típico en el enlace sencillo, ¿no? Entonces, claro, a veces es un poquito difícil de interpretar este tipo de árboles porque, bueno, podríamos decir, pero es que realmente 18 no debería ser muy diferente de 4 y 5 realmente, ¿no? Aparentemente podrían ser muy similares, ¿no? O el 9 realmente, ¿no? Porque se separan del resto de la matriz de comunidad, se separan a alturas que son prácticamente similares, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos consiguiendo con eso es realmente escalonar un árbol. Estamos realmente produciendo un escalonamiento del árbol y a veces resulta un poco difícil de interpretar. Volviendo a la matriz al script para volver a calcular con la matriz de comunidad normalizada, o sea, perdón, con la matriz de distancia construida a partir de la matriz de comunidad normalizada, la matriz de cuerda, voy a construir ahora con enlace completo. El enlace completo, recordar, lo que hace es extender, en el recálculo de la matriz de distancia, lo que hace es extender el, el o buscar en el valor máximo eh, el, eh, el recómputo de la matriz de distancia desde el sitio o desde el objeto creado, el objeto recién creado con dos, tres elementos nuevos y en su recómputo con los sitios restantes
utiliza en este caso la distancia máxima que haya entre ellos. Entonces, claro, en ese caso, lo que voy a obtener normalmente es un dendrograma que va a ser bastante más resumido. Me lo genera en la línea 73 y luego lo grafica en la línea 74. El zoom me muestra un árbol quizá, bueno, evidentemente menos escalonado, quizá más familiarizado, estamos con ellos. Nótese que los valores de distancia, los valores de altura son muy diferentes en este caso porque como estamos utilizando la distancia máxima al hacer el recálculo, normalmente vamos a tener valores de altura un poco mayores que en el método simple, ¿no? Pero nótese que lo que tenemos es, por supuesto, un árbol que tiene más facilidad de interpretarse porque ahora, si bien tenemos, por ejemplo, ya separado a 46 en un determinado punto como primer objeto independiente que se separa del resto de la matriz, no menos cierto es que el grupo, por ejemplo, que aquí lo estoy nombrando desde el 3 al 10, o sea, ese grupo que abarca esos sitios, esos cuadros del 3 al 10, pero no del 3 al 10 de manera secuencial, sino en el árbol, 3, 14, 4, 5, 15, 19, 6 y 10, ese grupo se separa del resto de la matriz de comunidad a la altura más grande. Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, en el primer caso, con el método simple, sencillo, veíamos que 46 se escindía de la matriz de comunidad de entrada. Y en este caso podemos decir, bueno, al menos 46 podría pertenecer a todo este grupo completo, ¿no? Si yo cortara el árbol, de hecho, en 3 elementos, tendría uno aquí, otro aquí y otro aquí. O sea, perdón, tendría un elemento, primero que nada, bajando, si bajo como una hoja que me oculte el árbol, tendría primero este primer elemento, bien. Luego tendría este segundo elemento como tercer grupo y luego tendría el resto como tercer elemento. Entonces 46 quedaría incluso absorbido por ese resto, ¿no? Entonces, claro, nótese que las interpretaciones pueden ser muy diferentes. Entonces lo que necesitamos son criterios para elegir un árbol que nos represente mejor a nuestra matriz de distancia, porque a fin de cuentas el árbol se construye a partir de una matriz de distancia. Por lo tanto, necesitamos un criterio para elegir adecuadamente nuestro árbol. Comúnmente, de entrada lo digo como spoiler, comúnmente el árbol construido a partir de un método denominado UPGMA es el árbol que normalmente resulta más mm, eh, fiel con la matriz de distancia. Es bastante consecuente con la matriz de distancia. Está diseñado el árbol por el método de enlace promedio, concretamente, específicamente el UPGMA, está diseñado para maximizar esa similitud, esa correlación con la matriz de distancia. Entonces, normalmente hay gente que lo utiliza el UPGMA sin hacer ningún tipo de consulta o sin utilizar ningún criterio de selección, pero es importante que nosotros sepamos por qué elegimos un método o no. Y además en este script yo voy a poner métodos contrastados para que se vea la diferencia entre uno y otro y cuál hace más sentido ecológico. Recordando a Krebs, aquí no nos importa tanto la estadística, lo que nos importa es realmente si hace sentido ecológico nuestro análisis, ¿no? Entonces en el agrupamiento aglomerativo por enlace promedio, ya vimos el simple y el completo, ¿no? Recordando que en el recálculo ahí lo que se utilizan son las distancias mínimas y máximas respectivamente, ¿no? Pues bien, aquí en el recálculo se utiliza un promedio. A fin de cuentas utilizaremos una media entre las distancias mínima y máxima para hacer el recálculo de la matriz de distancia, pero la podemos utilizar sin ponderación. Esa media la podremos calcular sin ponderación y en este caso no se refiere, sin ponderación no se refiere a la media aritmética, a la media ponderada. No se refiere a eso, no se refiere a comparar entre media aritmética y media ponderada. No, no se refiere a eso, se refiere al método con el cual construimos el árbol y se refiere a si los sitios, si el número de sitios que estamos al cual le estamos recalculando su distancia en la matriz de distancia recalculada con respecto a los sitios restantes, si el número de sitios pesa o no. Entonces, si los sitios pesan
Entonces es weighted, es un método que se denomina weighted per group method, o sea, un método de generación de grupos de pares no ponderado, pero usando media aritmética, ¿ok? No estamos diciendo, yo no estoy diciendo para nada, y es importante que lo tengas claro porque a fin de cuentas te lo van a aclarar en cualquier otro lugar donde expliquen adecuadamente este procedimiento de construir el agrupamiento jerárquico por el enlace promedio. Te van a aclarar que no se debe a la media, a una media ponderada, sino que se debe la palabra weighted o unweighted. Aquí lo que está marcando es si el número de sitios se utiliza para hacer la ponderación final de la cálculo de la media final, ¿ok? Entonces, normalmente de los métodos de agrupamiento por enlace promedio, podemos elegir entre dos criterios que se combinan entre sí para dar lugar a cuatro posibles métodos de agrupamiento jerárquico por enlace promedio, que son construir grupos de pares no ponderados con media aritmética y grupos de pares ponderados con media aritmética. Entonces, por una parte está el criterio de ponderación, de si se usa ponderación o como comenté anteriormente, si se usa el número de sitios para darle peso a un determinado valor de distancia cuando se hace el recálculo de la matriz de distancia, y por otro lado se utiliza el criterio de si se va a utilizar como estadístico el promedio o si lo que se va a utilizar es un centroide. Son dos criterios que se combinan entre sí, dan lugar a cuatro posibles métodos. Como digo, grupos de pares no ponderados con media aritmética, grupos de pares ponderados con media aritmética. Entonces, grupos de pares ahora no ponderados pero con centroide y grupos de pares ponderados con centroide. Normalmente los métodos con centroide requieren una interpretación, digamos, fuerte, porque se convierten en dendrogramas, al utilizar el centroide se convierten en dendrogramas que tienen unas redirecciones de las ramas tanto particulares. No son fáciles de interpretar, pero aparentemente son muy poderosos, ¿ok? Son muy poderosos pero normalmente cuesta la interpretación porque las ramas hacen inversiones. Entonces, es común que la gente se decante por el UPGMA. Yo no voy a hacer el gráfico de los ponderados con, por ejemplo, ponderados con media aritmética o no ponderados con centroide o ponderados con centroide. No lo voy a hacer, únicamente voy a generar el UPGMA, pero realmente no es muy difícil hacer los otros. Te recomiendo que profundices en este tema, con el propio, por ejemplo, trabajo de Borcar, Legendre y de Cáceres, me parece, que profundices con el trabajo de ecología numérica, con el libro, ¿verdad? Y entiendas bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Podría ser de interés para ti utilizar un método diferente, y además lo común es que solamente haya que cambiar aquí un criterio en el método, ¿okay? Al hacer el agrupamiento jerárquico, ¿no? Voy a generar el UPGMA y luego voy a hacer el gráfico del agrupamiento jerárquico por el método UPGMA, que es el agrupamiento jerárquico, como digo, de grupos de pares no ponderados por media aritmética. Entonces, si vemos en el acercamiento, veremos, bueno, con el enlace completo obteníamos también un dendrograma que no tenía una escalera realmente. Las distancias estaban un poco más, o donde se producen los nodos de separación, había una separación mayor entre los valores de altura. Y nótese aquí además que los valores de altura vuelven a ser ligeramente más pequeños que como cuando los hacíamos con completo, y además nótese que los sitios han cambiado, no son exactamente los mismos. En algunos casos, por ejemplo, enlace completo y UPGMA coinciden, por ejemplo, con este grupo, pero en esta parte probablemente no, porque fíjate aquí, por ejemplo, 46 se escinde de la matriz de comunidad a una altura mucho mayor que lo hacía en el caso anterior, y además no hay una escisión de grupo antes de escindirse el 46, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una ligera diferencia entre los dendrogramas en este caso, y es importante que lo tengas claro, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando hagamos selección de un método, vamos a tener que recurrir a un criterio para elegir, ¿no?
Bien, finalmente, utilizando ya una técnica de agrupamiento no aglomerativa, sí jerárquica, pero no aglomerativa, voy a recurrir a la técnica de agrupamiento de Ward, que se basa es en criterios de regresión lineal. Lo que intenta es el recálculo de distancia se hace fundamentalmente utilizando métodos de regresión lineal. Es básicamente parecido a ANOVA porque lo que estamos es combinando variables cualitativas con variables cuantitativas, distancias. Y lo que hace el método es utilizar la técnica de los mínimos cuadrados. El ANOVA, a fin de cuentas, es un caso específico, un caso particular de regresión lineal. Entonces, bueno, la idea es utilizar una técnica que sea completamente diferente, que no se base a la hora de hacer el recálculo, el recómputo de matriz de comunidad, no se base en un criterio de enlace, sino que se base en utilizar la varianza mínima en cada caso para decidir con quién voy a unir o cómo voy a hacer el recálculo de la matriz de distancia, y a su vez eso lo que va a afectar es con quién voy a unir a un grupo, a un objeto con otro, ¿no? Entonces, bueno, se hace mediante notar que es WAR 2, WAR de 2, no, hay un WAR de 1 también, cuidado que no es lo mismo, lo explican precisamente en un trabajo Legend y colaboradores, lo explican porque realmente hay bastante confusión con el uso de la distancia, con el uso del método de WAR, ¿no? Ahí acabo de generar la matriz, perdón, el dendrograma y también el plot. El gráfico es bastante diferente. Normalmente aquí va a haber mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es ver consistencia, eso es lo que nos va a interesar. Y en el script 2 es precisamente donde yo me centro, no en el método, en cómo se hace el recálculo de la matriz de, por ejemplo, de distancia o cuál es el método utilizado en cada caso, sino me centro más bien en definir cuáles son los elementos que debemos buscar para poder elegir un método de agrupamiento, o un método de agrupamiento concretamente, si va a ser jerárquico o no, si va a ser, en este caso solamente tengo los jerárquicos, pero si va a ser por Ward o no. Y ahí lo que me voy a basar fundamentalmente es en que haya consistencia, en localizar cuáles son los grupos consistentes y decidir a partir de también del criterio básicamente de mi grupo de trabajo, y en ese sentido pues tenemos que conocer bastante bien nuestra matriz de comunidad. Bueno, aquí dejo este primer script, espero que te haya sido de utilidad. Como te digo, te queda un trabajo para investigar más sobre cómo se construye el recómputo. Realmente lo importante es el recómputo de la matriz de distancia. Cuando se hace un agrupamiento jerárquico, a la hora de establecer el enlace, lo importante es definir, entender cómo es que se hace el recómputo de la matriz de distancia con los sitios o los grupos que se aglomeran en un nuevo grupo, y hay que hacer ese recálculo, ¿no? Así que te recomiendo profundizar en eso. Hay muchos vídeos, hay mucho material que puedes encontrar en línea y que te va a poder ayudar en ese sentido.